Técnicas de cinesiterapia del miembro inferior. Articulación de la cadera. Maniobra 1. Movilización analítica simple en flexión. Posición del paciente. En decúbito supino con rodilla del miembro a movilizar en flexión de 90 grados. Pierna contralateral en extensión. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación a la altura de la cadera viendo al paciente. La toma es en contacto con el talón del miembro a movilizar. La contratoma en el tercio inferior distal del fémur. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta realiza un empuje con ambas manos en dirección craneal de modo que lleva el muslo hacia su tronco. Maniobra 2. Flexión de cadera en decúbito supino con rodilla en extensión. Posición del paciente. En decúbito supino con ambos miembros inferiores en extensión. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación a la altura de los tobillos mirando al paciente. Toma en bandeja a nivel del tobillo del miembro inferior a movilizar. Contratoma fijando la articulación de rodilla. Ejecución de la técnica. Para una flexión de cadera, el fisioterapeuta empuja con ambas manos en dirección craneal, llevando su muslo hacia su tronco. Maniobra 3. Extensión de cadera en decúbito prono con flexión de rodilla. Posición del paciente. En decúbito prono con flexión de rodilla del miembro inferior a movilizar de 90 grados. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación a la altura de la cadera viendo hacia el paciente. La contratoma fija la pelvis a movilizar y la toma en forma de bandeja soporta la pierna del paciente para sostener la parte distal del fémur, apoyando el pie del paciente sobre el hombro del fisioterapeuta. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta eleva el miembro inferior del paciente llevando la cadera a extensión. Maniobra 4. Movilización analítica simple en extensión. Posición del paciente. En decúbito contralateral, la pierna de abajo queda en flexión de cadera y rodilla para darle estabilidad al mismo. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación a la espalda del paciente. La contratoma estabiliza la cadera a movilizar y la toma en bandeja sostiene el tercio distal del muslo. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta lleva la pierna del paciente hacia atrás, transfiriendo el peso de su cuerpo a la pierna posterior. Maniobra 5. Movilización analítica simple en abducción. Posición del paciente. En decúbito supino con rodilla en extensión. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación a la altura de la cadera del lado a movilizar. La toma es en bandeja en el tercio distal del muslo. La contratoma es sobre la espina ilíaca anterosuperior de la cadera contraria a movilizar. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta se desplaza lateralmente para realizar la separación de la cadera. Maniobra 6. Movilización analítica simple en aducción. Posición del paciente. En decúbito homolateral con la pierna contralateral flexionada. Para estabilizar al paciente, el miembro inferior a movilizar reposa en extensión sobre la camilla. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación detrás del paciente frente al miembro que movilizará. La toma en bandeja es en el tercio distal del muslo. La contratoma sobre la cresta ilíaca anterosuperior de la cadera a movilizar. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta eleva la pierna del paciente en dirección hacia el techo, dejándose caer sobre su pierna adelantada. Maniobra 7. Movilización analítica simple en rotación interna, externa y en decúbito supino. Posición del paciente. En decúbito supino con cadera y rodilla en flexión de 90 grados. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación a la altura de la cadera del miembro a movilizar. La toma será en bandeja tomando el talón. La contratoma es en la cara posterior del tercio distal del muslo. Ejecución de la técnica. Se realiza un movimiento de empuje o arrastre de la pierna del paciente realizando movimientos de rotación externa e interna, llevando el pie hacia afuera o hacia adentro. Maniobra 8. Movilización analítica simple en rotación interna, externa en decúbito prono.
Posición del paciente. En decúbito prono con flexión de rodilla en 90 grados. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación a la altura de la cadera del miembro a movilizar. La toma es a nivel de los maleolos del miembro inferior a movilizar. La contratoma a nivel de la pelvis para fijarla. Ejecución de la técnica. Para realizar rotación interna, el fisioterapeuta lleva la pierna del paciente hacia afuera. Para rotación externa, el fisioterapeuta lleva la pierna hacia adentro. Maniobra 9. Rotación de cadera en sedestación. Posición del paciente. En sedestación al borde de la camilla con las piernas colgando. Posición del fisioterapeuta. Sentado en una silla al lado del paciente. La contratoma fija el muslo del paciente y la toma sujeta a nivel de los maleolos. Ejecución de la técnica. Con la toma se realiza un empuje que aproxime el pie a la línea media del cuerpo para rotación externa o se separe de la línea media para rotación interna. Maniobra 10. Tracción longitudinal de la articulación coxofemoral en flexión. Posición del paciente. En decúbito supino con flexión de cadera y rodilla en 90 grados. Posición del fisioterapeuta. En sedestación al borde de la camilla mirando hacia craneal. La pierna del paciente se coloca sobre el hombro del fisioterapeuta. Ambas manos entrelazadas en la parte más superior del muslo en su cara anterior. Ejecución de la técnica. Se realiza un empuje siguiendo el eje del cuello del fémur hacia caudal, transfiriendo el fisioterapeuta el peso de su cuerpo a la pierna posterior. Maniobra 11. Tracción transversal de la articulación coxofemoral en flexión. Posición del paciente. En decúbito supino con flexión de cadera a 90 grados y flexión de rodilla. Posición del fisioterapeuta. Sedestación mirando hacia el tronco del paciente. Ambas manos, con los dedos entrelazados, se colocan en el tercio proximal del muslo. Ejecución de la técnica. Con ambas manos se realiza una tracción del muslo hacia el fisioterapeuta, mientras se estabiliza la rodilla del paciente con el esternón del fisioterapeuta a modo de palanca. Miembro inferior. Rodilla. Maniobra 1. Movilización analítica simple en flexión. Posición del paciente. En decúbito supino con flexión de cadera a 90 grados. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación homolateral al miembro a movilizar. La toma es en el tercio distal de la tibia sosteniendo el tobillo. La contratoma es en el tercio distal del muslo en su cara anterior. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta realiza un empuje desde el tobillo dirigiéndolo al muslo, llevando el peso de su pierna adelantada. Maniobra 2. Movilización analítica simple en extensión. Posición del paciente. En decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación a la altura de la rodilla homolateral al miembro a movilizar. Ambas manos a nivel de rodilla del paciente. Ejecución de la técnica. Con ambas manos el fisioterapeuta imprime un empuje a la rodilla en dirección al plano de la camilla. Maniobra 3. Flexión y extensión en decúbito prono. Posición del paciente. En decúbito prono. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación homolateral del miembro inferior a movilizar. La contratoma fija el muslo del paciente por encima del hueco popliteo. La toma se coloca en el tobillo. Ejecución de la técnica. Para realizar la flexión de más de 90 grados, se cambia la contratoma colocándola al sacro. Maniobra 4. Flexión y extensión en sedestación. Posición del paciente. En sedestación al borde de la camilla. Posición del fisioterapeuta. Sentado en una silla. La contratoma fija el muslo del paciente y la toma se coloca en la cara anterior de la tibia. Ejecución de la técnica. Para llevar a cabo la flexión, se lleva el talón del paciente hacia atrás. Para la extensión, se lleva el pie poco a poco hacia arriba. Se realiza una leve tracción de la pierna. Maniobra 5. Flexión y extensión en decúbito lateral. Posición del paciente. En decúbito lateral, pierna a movilizar, queda abajo.
La pierna de arriba en flexión de cadera y rodilla para darle estabilidad al paciente. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación dirección craneal, lo más cerca al miembro inferior a movilizar. La contratoma oprime la rodilla con la camilla y la toma a nivel del tercio distal de la pierna. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta lleva el talón del paciente hacia el glúteo para realizar la flexión de rodilla dejándose caer sobre la pierna anteriorizada. Maniobra 6. Movilización analítica simple en rotación de la tibia. Posición del paciente. En decúbito supino con cadera y rodilla en flexión de 90 grados. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación homolateral mirando hacia el tronco del paciente con el pie craneal apoyado sobre la camilla donde descansa la pierna del paciente. La toma sobre la planta del pie y el talón. La contratoma sobre la rodilla. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta realiza movimientos de pronosupinación de su antebrazo. Los movimientos de pronosupinación del antebrazo imprimen rotación interna y externa de la tibia. Maniobra 7. Deslizamiento en la lateralidad interna o valgo. Posición del paciente. En decúbito supino al borde de la camilla con una separación de cadera de unos 35 grados y 5 grados de flexión de rodilla. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación homolateral al miembro a movilizar. La mano caudal estabiliza el tercio proximal y medial de la pierna del paciente, ayudándose del tronco del fisioterapeuta. La mano craneal contacta con el borde lateral del tercio distal del muslo. El antebrazo del fisioterapeuta se coloca perpendicular en el mismo plano de la internila articular. La mano caudal estabiliza la pierna del paciente. Ejecución de la técnica. La mano craneal realiza un movimiento de lateral a medial con el objeto de intentar abrir la línea articular femotibial interna. Maniobra 8. Deslizamiento en lateralidad externa o varo. Posición del paciente. En decúbito supino al borde de la camilla con una separación de cadera de 45 grados y unos 5 grados de flexión de rodilla. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación homolateral al miembro a movilizar. Se coloca por dentro de la pierna del paciente. La mano caudal estabiliza el tercio proximal y medial de la pierna del paciente con la ayuda del tronco del fisioterapeuta. La mano craneal toma contacto con el borde medial del tercio distal del muslo. Ejecución de la técnica. La mano caudal estabiliza la pierna del paciente mientras la mano craneal imprime un movimiento de medial a lateral intentando abrir la articulación femorotibial por parte externa. Maniobra 9. Deslizamiento multidireccional de la rótula. Posición del paciente. En decúbito supino con la rodilla en extensión. Posición del fisioterapeuta. En sedestación o bipedestación mirando al paciente. Toma de la rótula con los dedos índices y pulgares de ambas manos sobre el borde superior e inferior de la rótula. Ejecución de la técnica. Se realiza un movimiento con ambas manos en dirección deseada. Puede ser ascenso-descenso o deslizamiento medial y lateral de la rótula. Maniobra 10. Deslizamiento anterior y posterior de la tibia. Posición del paciente. En decúbito supino, flexión de cadera de 45 grados y 90 grados de flexión de rodilla. La planta del pie debe apoyarse sobre la camilla. Posición del fisioterapeuta. En sedestación en la camilla sobre el antepié del paciente. Ambas manos se colocan sobre la meseta tibial a ambos lados de la rodilla. Maniobra con parámetros menores y mayores. Ejecución de la técnica. Manteniendo el pie del paciente fijado, se realiza con ambas manos un empuje hacia anterior o posterior. Maniobra 11. Deslizamiento anterior y posterior de la cabeza del peroné. Posición del paciente. En decúbito supino con 45 grados de flexión de cadera y 90 grados de flexión de rodilla. Posición del fisioterapeuta. En sedestación o en bipedestación. Con la mano craneal se sostiene el peroné en pinza. Con la mano caudal se fija la cara interna de la meseta tibial.
Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta realiza movimientos hacia anterior y posterior a nivel de la cabeza del peroné con la mano craneal. Miembro inferior. Pie. Maniobra 1. Articulación tibio-peronea astragalina. Permite los movimientos de flexión dorsal con una amplitud de 20 a 30 grados y flexión plantar con una amplitud de 30 a 50 grados. Posición del paciente. Sentado o de cúbito supino teniendo la rodilla en posición de semiflexión con un cojín bajo el hueco popliteo. Posición del fisioterapeuta. Sentado frente al paciente. La contratoma contacta con la parte distal de la pierna y la toma sostiene el pie del paciente. Ejecución de la técnica. Se realiza flexión que aproximará el dorso del pie a la parte anterior de la pierna y la extensión que aleja el dorso del pie de la parte anterior de la pierna. Maniobra 2. Articulación subastragalina. Es la responsable del varo y del valgo del calcáneo. Posición del paciente. En encúbito supino con cadera y rodilla flexionada a 90 grados. Posición del fisioterapeuta. De pie frente al paciente con manos entrelazadas debajo del tobillo sosteniéndolo. Ejecución de la técnica. Se realizan movimientos de circunducción con las manos del fisioterapeuta. Maniobra 3. Escafoides. Articulación de Chopard. Posición del paciente. En decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación frente al pie del paciente. La mano externa tomará contacto con el astrágalo y la mano interna con el escafoides. Ejecución de la técnica. La mano externa fija el astrágalo y la interna moviliza el escafoides de forma dorsoplantar. Maniobra 4. Cuboides. Posición del paciente. En decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación frente al pie del paciente. La mano interna toma el calcáneo y la externa lo hará con el cuboides. Ejecución de la técnica. La mano interna fija el calcáneo y la mano externa moviliza el cuboides de forma dorsoplantar. Maniobra 5. Tarso-metatarsiana. Articulación del Lisfranc. Posición del paciente. En decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación frente al pie del paciente. La mano externa toma contacto con la primera, segunda o tercera cuña correspondiente, mientras que la interna lo hará con el primero, segundo o tercero metatarsiano. Ejecución de la técnica. La mano interna fija la cuña correspondiente y la externa moviliza el metatarsiano de forma dorsoplantar. Maniobra 6. Cuboidea metatarsiana. Posición del paciente. En decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación frente al pie del paciente. La mano externa fija el cuarto o quinto metatarsiano. La mano interna moviliza el cuboides. Ejecución de la técnica. La mano interna fija el cuboides y la externa moviliza el cuarto o quinto metatarsiano de forma dorsoplantar. Maniobra 7. Articulación metatarsofalángica. Posición del paciente. En decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación frente al pie del paciente. La mano externa tomará contacto con el primero, segundo, tercero, cuarto o quinto metatarsiano. Y la interna lo hará con la falange proximal del primero, segundo, tercero, cuarto o quinto dedo. Ejecución de la técnica. La mano posterior fija el metatarsiano en cuestión y la interna moviliza la falange proximal del dedo correspondiente en flexión-extensión, aproximación y separación. Maniobra 8. Movimiento de inversión y movilización analítica simple. Posición del paciente. En decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación frente al pie del paciente. La mano externa tiene contacto con la parte distal de la pierna y la mano interna con la parte distal de los metatarsianos. Ejecución de la técnica. La mano proximal fija y la distal realiza extensión y aproximación. Maniobra 9. Eversión. Posición del paciente. En decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación frente al pie del paciente. La mano interna contacta con la parte distal de la pierna
y la externa con la parte distal de los metatarsianos. Ejecución de la técnica. La mano proximal fija y la distal realiza flexión y separación. Maniobra 10. Articulaciones interfalángicas. Posición del paciente. Decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación frente al pie del paciente. Las manos del fisioterapeuta estarán de forma que fijarán la falange proximal y la otra la falange distal. Ejecución de la técnica. Se realizarán movimientos de flexoextensión de la falange distal.